Repita sin cesar que la mente debe extinguirse para que la realidad llegue a la existencia. ¿Por qué entonces ataca la oración, la adoración y las ceremonias, cuyo verdadero fin es para una mente tranquila? Respuesta: a través de un horario de oficina, podemos hacer que la mente se callara. Tenemos una droga o una copa de vino. Practicamos ritos. Nos encanta. Rezamos. Hay muchas maneras de hacer que la mente esté tranquila. ¿Pero la mente se callará cuando la hicimos descansar fácil? Algunos de ustedes rezan, ¿no? Repita el Gayatri, ore en el coro para calmar la mente, o unirse a sus manos y hipnotizarse hasta que caigan en un estado que llama paz. El autohipnotismo, por la repetición de las palabras, es muy simple. Cuando repetimos ciertas palabras, nuestra mente se vuelve muy tranquila, muy tranquila. Al tomar ciertas posturas, respirar de cierta manera, forzando la mente, sin duda podemos reducir la actividad de la mente. Esto es, a través de varios recursos de disciplina, compulsión, conformismo. Pero cuando nos callamos, ¿es realmente tranquilo? Ella está muerta, ¿no? Está en un estado de hipnosis, cuando reza y repite ciertas frases. Y esto sirve a una mente tranquila. Y en esta quietud ciertas reacciones, escuchando, que naturalmente atribuye al Supremo. Este Supremo siempre cumple con su solicitud más instantáneo, y su respuesta le da satisfacción. Este es un proceso psicológico bien conocido. Pero cuando la mente está tranquila para el poder de la oración, ceremonial, repetición, oraciones en coro, canciones, ¿la mente realmente estará callada? ¿O simplemente insensible? La mente ha hipnotizado para callarse, ¿no? Y la mayoría de las cosas como este estado hipnótico, porque en él una persona no tiene problemas, está completamente cerrado, aislado e insensible. En este estado, la persona está inconsciente, porque la reacción consciente fue interceptada. Cuando la mente se plantea en silencio artificialmente, la mente superficial puede recibir mensajes, no solo de su propio inconsciente, sino también del inconsciente colectivo. Y estos mensajes se traducen de acuerdo con el condicionamiento de la mente. Por esta razón, un Hitler puede afirmar que es guiado por Dios en cosas que hace y otra en la India, alegando que Dios está a favor de algo completamente diferente. Es un proceso psicológico muy simple que puedes descubrir por ti mismo. Observar tu mente en acción y ver cómo es capaz de hipnotizar y callar. Por lo tanto, cuando la mente se ve obligada a tranquilidad, a través de la concentración, el conformismo, a través de cualquier tipo de disciplina o autohipnosis, evidentemente no puede descubrir la realidad. Ella puede proyectarse y escuchar su propia voz, su voz fea, que llamamos la voz de Dios. Pero esto, positivamente, es algo diverso del estado de una mente que es realmente tranquila. Ahora la mente está activa. Está constantemente pensando en cosas que fueron y en las cosas que serán. ¿Cómo pueden estas personas estar tranquilas? ¿No te dan en silencio? Cosa que cualquier tonto puede hacer. ¿Cómo puede la mente realmente estar tranquila? La mente solo es tranquila cuando comprende su propia actividad. Así como las aguas de una laguna se vuelven muy calladas, muy serenas, cuando el viento cesa, la mente está tranquila cuando ya no está creando problemas. En estas condiciones, nuestra pregunta no es cómo hacer que la mente esté tranquila, sino cómo entender al creador de problemas. Debido a que en el momento en que entendemos al creador de problemas, la mente es tranquila. No cierres los ojos y no pierdas tu serenidad, solo porque se mencionó la palabra tranquila. Comprender al creador de problemas trae tranquilidad a la mente. Por eso necesitas entender el pensamiento. Porque pensar es el factor problemático. El pensamiento crea pensamiento y pensamiento siempre está buscando un estado permanente. Dando cuenta de tu estado propio de transición, fluidez, impermanencia, pensamiento crea una entidad que llama al pensamiento, Atman, Paramatman, el alma. Una seguridad de nivel cada vez más alto. Es decir, el pensamiento crea una entidad, que el observador llama, el experimentador, el pensamiento permanente, distinto del pensamiento impermanente. Y la gran distancia entre los dos crea el conflicto de tiempo.
Comprender todo este proceso de pensamiento, creando el pensamiento y la encarnación del pensamiento como pensamiento, da la tranquilidad de la mente. Esto significa que tenemos que entender qué es el pensamiento. ¿Qué es esto que llama a pensar? Hasta que comprendamos esto, todo lo que el pensamiento hace solo servirá para crear más confusión. Si bien no conocemos todo el significado y la profundidad del pensamiento, tanto conscientes como inconscientes, tanto individuales como colectivas, y solo pensamos y especulamos, solo puede crear más sufrimientos. Así, la mente que vive en actividad incesante siempre charla, siempre usa el presente como un pasaje del pasado al futuro. ¿Cómo puede la mente estar tranquila? Esta mente nunca estará callada. Una mente estúpida siempre es estúpida. Nunca se volverá inteligente. Una persona puede ser eficiente, pero esto sigue siendo estúpido. La mente que los estragos no pueden estar callados, no pueden estar callados. Solo, cuando la mente entiende su propio proceso, cuando comenzamos a conocerse a sí mismo, somos testigos del fin del pensamiento. Después de todo, ¿de qué pensamos estamos tan orgullosos? Nuestro pensamiento es, sin duda, solo la reacción de memoria, la reacción de la experiencia que llamamos conocimiento. Nuestro pensamiento es solo la reacción de ayer, ¿no? ¿Y cómo puede pensar que es hora de entender algo que está fuera de tiempo? Señor, ¿no es importante que la mente sea consciente de su propia acción? No como una entidad separada de la acción, sino asimismo como acción. Y ella solo puede ser un colorido en relación con la propiedad, con personas, con ideas. Es de comprender las relaciones que surge la comprensión del pensamiento. Porque no hay pensamiento reflexivo por el pensamiento. No se piensa en el pensamiento. Solo hay pensamientos. Al darse cuenta de la verdad de esto, no hay pensamiento. Y cuando no hay pensamiento, la mente se vuelve muy tranquila. Cuando no hay entidad que se esfuerza por callar la mente, entonces la mente, que es solo el resultado del tiempo, del pasado, lo pone en silencio por sí mismo. Y solo entonces es posible entender la verdad. O la verdad se convierte en existencia. La verdad no es una cosa de memoria. La verdad no proviene del conocimiento, no proviene de la beca. La verdad no es ni mente ni sentimiento. Ella no tiene nada que ver con las sensaciones, no con la proyección del yo como la imagen, la voz del Todopoderoso. La verdad no es de memoria y por lo tanto, no es tiempo. Como la verdad no es de la mente, solo puede llegar a la existencia cuando la mente está en silencio. Cuando el pensamiento es silencioso, la verdad debe verse momento por momento, y solo la verdad puede resolver nuestros problemas, y no la mente o los inventos de la mente. Deseo, una vez más, acentuar la importancia de saber cómo escuchar. Muchos de nosotros escuchamos sin comprender. Solo escuchamos las palabras. Pero la palabra no es la cosa. La palabra nunca puede ser la real. La palabra solo se convierte en lo real cuando tiene un significado profundo. Pero para seguir el significado profundo de la palabra, necesitamos saber cómo escuchar. Quiero esta tarde para hablar de virtud. Tal vez digo algo fuera de las líneas tradicionales, algo nuevo. Por lo tanto, espero que tengas la amabilidad de escuchar sin oponerse a la resistencia o la contestación. Escuché con el propósito de aprender verdaderamente su significado. Entonces, tal vez entendamos la extraordinaria importancia de la virtud. La dificultad para aprender el significado de cualquier cosa que se dice, sin duda, transpondrá las barreras de nuestro prejuicio y experiencias personales. Bueno, la virtud es esencial, y para comprenderla, necesitamos trascender la lucha por volverse virtuosa y trascendiendo significado o definición palabra convencional, porque hacemos que la virtud sea algo aburrido y aburrido. Una cosa horrible que no le da alegría a ser virtuoso. Es un esfuerzo constante, una lucha, un trabajo doloroso. La virtud es un hecho, y para comprender el hecho, debemos ser libres para verlo como un hecho. Solo el desafortunado hombre lucha por ser virtuoso. Y la lucha por la virtud es su negación. Ya el hombre que está libre de infelicidad, de lucha, este hombre es virtuoso sin esfuerzo. Comprender un hecho es muy difícil, porque el hecho es una cosa, y el deseo de modificar el hecho es diferente. Comprender el hecho es ser virtuoso. El cólera es un hecho. Y comprenderlo
sin condenarlo, sin tratar de defender o justificarlo, nos libera del hecho. Y nuestra liberación del hecho es la virtud. Por lo tanto, la virtud radica en comprender el hecho, sea lo que sea. Y no nos convertimos en algo diferente del hecho. Para la mayoría de nosotros, la virtud es ideal, que representa un medio para huir del hecho. Y, por esa razón, nunca en ningún momento somos virtuosos. Siempre nos estamos volviendo virtuosos. Y por esta razón, no somos virtuosos. Ciertamente, una persona debe ver el hecho de lo que es, sea lo que sea, sin rechazo, aceptación o identificación. Porque cuando nos identificamos con el hecho, cuando lo aceptamos o lo rechazamos, no entendemos el hecho. El mero rechazo o la aceptación no es, por supuesto, comprender. La virtud, por lo tanto, no es un fin a alcanzar. La comprensión del hecho es la virtud. Y sin virtud no puede haber libertad. Los no virtuosos no son gratis. Y solo en la libertad que se puede descubrir la verdad. La libertad es virtud. Y la virtud es la comprensión del hecho de que somos. Pero este no es un proceso final. Podemos ver el hecho de inmediato, y por lo tanto, la virtud es inmediata, no en el futuro. Si lo piensas, te darás cuenta de todo tu significado. Por supuesto, no tenemos tiempo para ingresar todos los detalles. Pero si puede ver el hecho de lo que es, lo mismo que ve otro hecho encontrará que se libera del hecho. Y es solo en esta libertad que la verdad se puede recibir realmente. La virtud, por lo tanto, no es un proceso, no es una cosa definitiva a ser conquistada o practicada. Lo que se practica se convierte en un mero hábito. Y el hábito nunca puede ser virtud. El hábito es solo una reacción automática. Un hecho es siempre nuevo, gratis. Pero una virtud que se practica solo conduce a la respetabilidad. Y el hombre respetable nunca puede ser feliz. La felicidad no es algo que se haya logrado por posición, prestigio. No es accesible de ninguna manera. Decimos felices cuando tenemos dinero, posición o cualquier medio para proporcionar sensaciones. Pero esto, positivamente, no es la felicidad. La felicidad es un estado de estar en el que no hay dependencia. Porque siempre hay dependencia. Hay miedo. Y el hombre que tiene miedo nunca puede ser feliz. ¿Tan bueno como disfraza tu miedo? Solo hay felicidad en la libertad. Y hay una necesidad de virtud para la libertad. Un hombre no virtuoso puede ser libre, porque su mente está confundida. Vemos, por lo tanto, que la comprensión del hecho significa estar libre de este hecho. Y estar libre del hecho es la virtud. Solo cuando hay libertad puede haber descubrimiento. Y la libertad no está al final, sino al principio. La verdad no es algo distante. Tiende a ser descubierto de inmediato, en el primer paso. Y para descubrir la verdad de inmediato, uno necesita libertad. Lo que significa comprender el hecho. ¿Qué es la virtud? Ahora responderé algunas preguntas, y siempre es difícil responder preguntas con precisión, ya que la vida no es una cuestión de sí y no. Ella es demasiado vasta para encajar en unas pocas palabras. Es demasiado activo para ser puesto en el molde. Pero si podemos ver el significado del problema, encontraremos la solución en el problema en sí. Existe el alcance de cualquiera que descubra el significado, la belleza, la verdad del problema. Y esto solo es posible cuando podemos ver el hecho y no nos escapamos. Tenga en cuenta que la tranquilidad del cerebro es parte de la meditación. No quiero discutir ahora sobre la meditación. Hagámoslo pronto. Pero necesitamos darnos cuenta de la importancia de tener el cerebro en silencio, ya que significa estar libre de la estructura psicológica de la sociedad. La estructura psicológica de la sociedad sigue siendo animal. Hace que el cerebro sea ambicioso, ávido, envidioso, celoso, adjunto. En tales condiciones, el cerebro no conoce el amor. Puede fortalecer a un hombre o una mujer en sus brazos. Puede casarse. Sostenga la mano de un amigo, haga cualquier cosa, pero no habrá amor, mientras que el cerebro todavía constituye una parte del pasado animal, que constituye la estructura psicológica de la sociedad. Comprender esta estructura en nosotros mismos también es parte de la meditación. Y si llegas allí,
Encontrarás que con ese entendimiento hay inmensidad, un impulso creativo que no tiene nada en común con la escritura de libros, poesía o pinturas de pintura, ni con ninguno de los absurdos y requisitos infantiles de una sociedad en la que se atribuye tanto a la fama. Es una creación que ocurre en lo inconmensurable, la culminación de la existencia. Pero eso solo se puede lograr cuando la estructura animal, la estructura psicológica de la sociedad, haya sido rechazada en absoluto. Lo que significa que la mente, el cerebro, ya no es ambiciosa, adjunta, dependiente, ya no quiere llenar, ya no quiere ser alguien, ya no busca poder, posición y prestigio. Respondí a su pregunta, señor. El oyente me dio algo sobre qué pensar. Krishnamurti. Pensar en una cosa implica tiempo. Dices, no me doy cuenta ahora, pero lo reflexionaré, y luego lo sabré. El pensamiento no te hará darte cuenta de nada. El pensamiento no te dará comprensión. En el momento en que dices que pensarás en algo, creas la estructura de, por ahora, lo intentaré. Y luego, se pierde por completo. Lo importante es escuchar con todo tu ser. Y esto realmente es nuestra dificultad. Escuche con todo el ser. No solo es escuchar las palabras del hablante, sino también de inmediato ver la verdad o la falsedad de lo que está diciendo. Y esta escucha requiere energía extraordinaria. No se trata de intentarlo por ahora. O la persona escucha todo su ser o escucha. Si escucha con todo su ser, verá que ocurrirá una explosión interna. No mañana o al final del día, sin embargo, al instante. De eso he estado hablando. Esta transformación explosiva que debe verificarse en el presente inmediato. Tenga en cuenta que si solo lo piensa, todas sus reacciones defensivas entran en juego. Y así, continúa ajustándose al patrón de su existencia diaria, para someterse a este patrón siempre que los inconvenientes lo rechacen. Y eso es todo pensamiento que puede hacer. De la vuelta y más vueltas infinitamente. El pensamiento, por lo tanto, no es el instrumento de la percepción. No es la dinamita la que destruirá el pasado. Tienes que darle tu corazón al escuchar. Eso es lo que quiero decir. Tienes que dar tu corazón al escuchar. Y no simplemente escuche palabras con el intelecto. Una persona puede ser extraordinariamente sutil, capaz de hablar con elocuencia, citar muchos libros, pero nada de esto operará el milagro. El milagro está en la escucha totalmente. Pregunta: ¿qué significa el título de su libro, La primera y la última libertad? Respuesta: le aconsejo que le pregunte al editor de libros, porque fue el que deseó este título. Señor, tratamos con el tema sobre el que estábamos hablando esta mañana. Porque todos tenemos muchos hábitos. Cuando decimos, ¿reflexionaré sobre esto? Esta es una reacción habitual, ¿no? Pregunta: ¿no se ajusta al hábito? ¿No implica la técnica el hábito? Respuesta: sí, señor. Pero, ¿por qué haces esta pregunta? Cada técnica, por supuesto, implica hábito. Si quiero aprender a conducir un automóvil, necesito obtener la técnica de comenzar el inicio, haciendo los cambios, etc. Tengo que practicar cada una de estas cosas hasta que lo haga claramente, naturalmente. Y eso importa hábito. Pero no estamos hablando de los hábitos mecánicos inherentes a la práctica de una técnica. Nos referimos al mecanismo mental de formación de hábitos. Pregunta: ¿puedes decir algo más sobre los hábitos inconscientes? Respuesta: en general, no estamos enterrados de nuestros hábitos, por lo que se han vuelto inconscientes. En el momento en que nos damos cuenta de un hábito, lo arrancamos del inconsciente, ¿verdad? Si cada vez que dudo en una cosa con tu cabeza, sin saber que lo estoy haciendo, si este acto es automático y no soy consciente de ello, entonces, obviamente, es un hábito inconsciente. Pero mientras me doy cuenta plenamente de este hábito, y no me resistiré a él, pero solo lo observo, por lo que fue arrancado por el inconsciente. Ahora es porque nuestros hábitos, por regla general, están inconscientes de que no los destremo. Si estamos acostumbrados a realizar un car, encendemos el motor instintivamente y manejamos la palanca del cambio sin aplicar ningún reflejón. Este es el hábito inherente de la técnica. Pero en general, somos igualmente inconscientes sobre cómo procedemos con nuestros compañeros. Cuando pasamos por una calle muy ocupada, no nos damos cuenta cuando empujamos a alguien, etc. La pregunta, por lo tanto, es cómo nos damos cuenta plenamente de todos los hábitos y cultos animales que, en parte, nos impusieron la sociedad, y en parte, por nosotros mismos, cultivamos inconscientemente.
¿Cómo emprenderemos este trabajo? El individuo es hindú, cristiano, alemán, ruso, suizo, estadounidense, etc., con el conjunto respectivo de hábitos de los cuales es comúnmente inconsciente. ¿Y cómo puede el individuo percibir este condicionamiento? ¿Cómo puedes darte cuenta del inconsciente, dónde está esta enorme serie de hábitos revelados? Como científico del patrón inconsciente, que en ti está profundamente arraigado. Buscará un psicoanalista, pagándole 50 o 100 libras, o cualquiera que sea el precio, para que te empuja el patrón del inconsciente. ¿Esto avanzará? ¿O te analizarás a ti mismo? ¿Qué implica el proceso de autoanálisis? Cuando se analiza la división entre el observador y el objeto observado, ¿no? Y el observador está tan condicionado como lo que observa, después del conflicto entre ellos, entre el analista y la cosa analizada. El analista está sujeto a interpretar erróneamente lo que imagina, y resiste un hábito dado o busca transformarlo de acuerdo con sus propias idiosincrasias, etc. Esto solo dará más fuerza al hábito. Por lo tanto, el autoanálisis no es tampoco la forma de seguir. ¿Qué hacer entonces? Esté presente que estamos hablando de cómo abrir el libro del inconsciente, para que todo su contenido salga a la luz. El análisis del profesional no es la forma correcta de abrirlo, a menos que tenga dinero y ocio, y un gran interés en adaptarse a la sociedad, que está dispuesto a recurrir a este tipo de entretenimiento. Y como expliqué, el análisis introspectivo tampoco es la forma correcta. Si esto está claro, ¿qué hará el oyente? Nada. Krishnamurti. ¿Y qué significa eso, señor? ¿Ya no está enredado en esta idea falaz del análisis? Solo entonces la observación, ¿no? Solo está el estado de ver, sin traducir lo que ves. Entonces solo ves. Pero, generalmente, si me doy cuenta de que soy brutal, asqueroso, mezquino, lleno de vanidad, me siento deprimido. Digo, oh, qué cosa tan horrible. Y me puse en agitación, tratando de modificar. Este intento de modificar las cosas, este intento de hacer algo al respecto, todavía está en el campo del análisis. Pero, si por el contrario, solo observo sin elegir, y eso significa estar observando negativamente, ya no hay una serie de análisis del inconsciente. Estoy completamente fuera del suelo de análisis porque rompí el patrón. Lo importante es romper con este hábito de acondicionar la pared. Y casi todos pensamos que podemos romperlo a través del análisis, ya sea realizado por nosotros mismos u otro. Pero esto no es posible. La pared del hábito solo se puede romper cuando la persona está completamente consciente, sin elección y negativamente vigilante. Señor, cuando de repente ve una montaña en toda su inmensidad y belleza. Nada, absolutamente. Solo lo contempla, ¿no? Pero, ¿qué suele pasar? Miras la montaña en un segundo rápido y luego dices, ¡wow! ¡Qué hermosa eso! Y con esta misma verbalización, ya no lo mira. Ya le da la espalda. Si realmente miras cierta cosa, tu mente se vuelve muy tranquila. Porque entonces ya no se juzga, ya no se traduce lo que ve en términos de comparación. Solo mira. Y eso es lo que entiendo para observar negativamente. Y si puedes mirarte a ti mismo de esta manera, todos los hábitos y acondicionados inconscientes se reducirán a una cosa que, por comprensión directa, eliminará por completo. Estas no son meras palabras. Pruébelo, y vea a sí mismo, y lo demostrará. Aquí. Totalmente, y no por fragmentos. Hablamos de la vida de Wall Street, la vida de la ciudad, la vida del ermitaño, etc. Entonces hablamos durante años y años. ¿No es esto también un hábito? Enfrenta la vida, y enfréntalo en su conjunto y no fragmentalmente. Y esto solo puede hacer cuando te conoces a ti mismo. Es porque no conoces todo el proceso de ti mismo que divide la vida en fragmentos, y por lo tanto, perpetúa el conflicto y el sufrimiento. No se puede construir un todo armonioso reuniendo fragmentos, pero con el autoconocimiento hay una plenitud y una sensación de totalidad. Observamos a las personas a su alrededor para ver si notamos algún signo de transformación.
¿Cómo explicas que mientras caminas en la luz, aquellos que te siguen más de cerca permanecen aburridos y feos en tu vida y conducta? Respuesta. Primero, el seguidor destruye la guía. Seguir a alguien no está encontrando la verdad. Si ni siquiera entiende cuál es la verdad, no puede haber seguidor ni instructor. No hay un gurú que pueda llevarlo a la verdad. Y seguir a cualquiera es negar esa libertad que da la virtud. Estas no son meras frases de efecto. Intenta entender la verdad contenida allí. Es decir, para seguir la autoridad de cualquier tipo, es negar la inteligencia. Seguimos porque estamos en confusión. Y debido a nuestra confusión, elegimos la guía. Por lo tanto, la guía solo puede ser confusa. Señor, no hagas un pequeño estuche. Elija el gurú para satisfacer su antojo de seguridad. Y lo que sigue es su propia proyección. Su propia satisfacción, y no la verdad. Cuando uno sigue a una persona, está destruyendo a esta persona y a ti mismo. No tengo seguidores, no tampoco, soy el instructor de nadie. Si fuera, me destruirías y yo los destruiría. En tal caso, no habría amor entre nosotros. Solo habría seguimiento. Para aquellos que siguen y los que lideran, no tienen amor en sus corazones. Ahora el interrogador está muy interesado en las personas que me rodean. ¿Por qué? ¿Qué te interesa si los demás son hermosos o feos? Lo importante es mi propia condición y no la de los demás. Si mi mente es mezquina, estrecha, limitada, veré lo mismo en los demás. Este deseo de criticar a los demás es realmente extraordinario. ¿Cómo puedo saber qué es otra persona si no sé qué soy yo mismo? ¿Cómo puedo juzgar a alguien más si mi medida es defectuosa? ¿Cuál es el instrumento, la escala, con qué peso otra persona cuando no sé el proceso completo de mí mismo? Y cuando tengo un total de mí mismo, no hay tiempo para juzgar el otros, y yo ni siquiera queremos hacerlo. Es la mente indolente, agitada y preocupada que juzga. Es la mente inquieta la que trata perennemente criticar a otros. ¿Y cómo puede la mente inquieta, desconocida de sí misma, claramente observar algo? Es solo cuando tiene la capacidad de observar las cosas directa y claramente que está libre de estas cosas. El tercer punto de esta pregunta es este. ¿Cómo sabes que paso a través de la luz? Asumes que sí, pero ¿cómo puedes saberlo? Este extraordinario deseo de aceptar las cosas y admitirlas como verdaderas es una indicación de una mente aburrida. De lo contrario, sería escéptico. El escepticismo no es el cinismo o la negación. Es el estado en el que la mente no está de acuerdo rápidamente, que no acepta y admite las cosas como verdaderas. La mente que acepta no está en busca de aclaraciones ni sabiduría, sino de refugio. Lo que importa, sin duda, no es si paso a través de la luz, sino si lo haces. Lo que importa es tu vida, y no la mía. Y el tuyo felicidad, tu conducta, tus sufrimientos. ¿Qué ventaja hay para pensar que alguien más está caminando a través de la luz? Puede ser, y puede no ser. Pero, ¿qué valor tiene para usted? Si se lo entrega al sufrimiento, si solo cree en la luz de otra persona, se convierte en un seguidor, un copista, un imitador. Es decir, se convierte en un álbum de gramófonos, siempre tocando la misma canción, sin tener una canción en tu corazón. Hay otro punto en esta pregunta. En lugar de criticarme y atacarme, invierte a los seguidores. Esto es lo mismo que rodear a un niño en lugar de sostener al rey. El rey no puede cometer errores, por lo que avanza en el niño. Idénticamente, invierte en contra de los que considera mis seguidores. Afortunadamente, con respecto a mí, no hay seguidores. Como dije, seguir a alguien significa destrucción. Y este es el mal del mundo en la actualidad. Somos simples corporadores, simples imitadores. Continuamos sufriendo tanto políticos como religiosos. Y entonces somos llevados a la destrucción. No esto significa que debemos ser individualistas desenfrenados, que es el otro extremo, pero ser un hombre que puede vivir felizmente, para percibir la verdad por sí mismo, no requiere seguimiento. El hombre feliz no sigue a nadie. El hombre que sufre es que está confusión. Quien se pone a seguir a otro sufrimiento, con la esperanza de encontrar un refugio, y encontrará un refugio. Pero este refugio está lleno de oscuridad. Es su pérdida. Solo el hombre que busca descubrir el hecho de lo que está en sí mismo, sabrá la libertad, y por lo tanto, la felicidad. ¿Por qué el espíritu humano se aferra tanto a la idea de Dios de muchas maneras diferentes?
¿Puedes negar que la creencia en Dios no ha traído consuelo y una razón para ser numerosas criaturas que estaban solas y desoladas? ¿Por qué quieres robar al hombre este consuelo que predica un nuevo tipo de nihilismo? Respuesta. Caballeros, este problema es tan importante como el anterior, porque todos los problemas humanos vitales son importantes. Por lo tanto, tenga la amabilidad de no resistir lo que digo, sino que trate de entenderlo para verlo. La creencia es la negación de la verdad. La creencia es un obstáculo para la verdad. Creer en Dios no es encontrar a Dios. Ni el creyente ni el incrédulo encontrarán a Dios. Porque la realidad es lo desconocido. Y su creencia o incredulidad en lo desconocido es solo un autoproyecto, y por lo tanto, no es real. Si me permites sugerirte, no te resista. Examinemos la pregunta juntos. Sé que cree, y sé qué significa en tu vida. Hay muchos que creen. Hay millones que creen en Dios, y encuentran consuelo en esto. En primer lugar, ¿por qué crees? Cree porque te da satisfacción, comodidad, esperanza y da sentido a tu vida. Dice. Pero de hecho, tu creencia tiene muy poca importancia. Porque crees y exploras, crees y matas, crees en una universal y asesinato a cada uno. Otro. La creencia en Dios es un mero escape de tu vida monótona, estúpida y cruel. La creencia invariablemente separa a las personas. Al parce, el hindú, el budista, el cristiano, el comunista, el socialista, el capitalista, y etc. Creencia, la idea separa, y nunca une a los hombres. La creencia puede reunir un cierto número de personas en un grupo, pero este grupo se opone a otro grupo. Por lo tanto, las ideas y las creencias nunca son unificadoras. Por el contrario, son separados, desintegradores, destructivos. Su creencia en Dios es, en efecto, sembrar desgracias en todo el mundo. Aunque le ha proporcionado un consuelo momentáneo, en realidad le ha dado más infelicidad y destrucción en forma de guerras, hambre, divisiones de clase y actividad inhumana de ciertas personas. Su creencia, por lo tanto, no tiene ninguna validez. Si realmente crecieras en Dios, si fuera una experiencia real para ti, ¿no destruirías a los humanos? No estoy haciendo retórica. Tener la amabilidad de mirar los hechos. Realmente no crees en Dios. Porque si crece sería rico, no tendría templos, no tendría pobres, no sería un filántropo con un título pomposo después de explorar a sus compañeros. Su creencia en Dios, por lo tanto, no tiene valor. Y aunque le da algún consuelo temporal, incluso si lo compensa y se esconde de su aflicción, le da un medio respetable de escape, reconocido por la humanidad como santificante, no tiene validez, no tiene importancia de ningún tipo. Lo que tiene significado es tu vida, la forma en que vives, la forma en que tu sirviente trata, la forma en que mira a otro ser humano. Por lo tanto, que uña no es negación. Lo que digo es que siembra sufriendo a las ilusiones que te ayudan a eximirte de mirar las cosas como realmente son. Mirar un hecho frontal es estar libre del hecho. Y la creencia es un obstáculo para la percepción de lo que es. Después de todo, su creencia es el resultado de su acondicionamiento. Puede ser condicionado a creer en Dios. Y otro hombre puede ser condicionado a no creer, para negar la existencia de Dios. Por lo tanto, la creencia previene el conocimiento real de lo que es. Y darse cuenta de que la verdad de este hecho es estar libre de creencias. Solo entonces, la mente puede investigar y averiguar si hay esta cosa llamada Dios. Ahora, ¿qué es la realidad? ¿Qué es Dios? Dios no es la palabra, y la palabra no es la cosa. Para saber qué es inconmensurable, ese no es el momento. La mente debe estar libre de tiempo. Lo que significa que debe estar libre de todo pensamiento, todas las ideas sobre Dios. ¿Qué sabes sobre Dios o la verdad? Realmente no sabe nada sobre esa realidad. Solo conoce palabras, de lo contrario, experiencias, o algunos momentos de experiencias algo vagas de ti mismo. Esto ciertamente no es Dios. No es la realidad, y no está fuera de los dominios del tiempo. En estas condiciones, para saber qué está fuera del tiempo, cumple y comprende el proceso de tiempo. Ser tiempo, pensamiento, proceso de convertirse, acumulación de conocimiento. Este es todo el fondo de la mente.
Él es en sí mismo el fondo. Tanto la mente consciente como la mente inconsciente. Tanto colectiva como individual. Por lo tanto, la mente debe estar libre de conocimiento, lo que significa que la mente debe ser completamente silenciosa y no silenciada. La mente que alcanza el silencio como resultado como consecuencia de una cierta acción, ejercicio o disciplina, no es una mente silenciosa. La mente que es forzada, controlada, formada, puesta en un molde y alerta, no es una mente serena. Puede seguir por un periodo de tiempo, obligar a su mente a quedarse en silencio superficialmente. Pero esta mente no es una mente tranquila. La tranquilidad viene solo cuando entendemos todo el proceso de pensamiento. Porque comprender el proceso es eliminar el proceso. Y el final del proceso de pensamiento es el comienzo del silencio. Solo cuando la mente está completamente en silencio, no solo a nivel superficial, sino profundamente, de extremo a extremo, desde la superficie hasta los niveles más profundos de conciencia, solo entonces lo desconocido puede surgir en existencia. Lo desconocido no es algo que pueda ser experimentado por la mente. Solo se puede experimentar el silencio. Y nada más que silencio. Si la mente experimenta algo excepto el silencio, solo está proyectando sus propios deseos. Y esta mente no está en silencio. Si bien la mente no está en silencio, mientras que pensar en cualquier forma consciente o inconsciente está en movimiento, no puede haber silencio. El silencio es la libertad del pasado, el conocimiento, la memoria consciente e inconsciente. Y cuando la mente está en absoluto silenciosa, no está en funcionamiento. Cuando hay silencio, no producida por el esfuerzo, solo entonces el manifiesto eterno y atemporal. Este estado no es un estado de memoria. En él no hay una entidad que recuerde, que experimenta. Entonces Dios, ya sea la verdad, o como quieras, es algo que llega a la existencia por un momento. Y eso solo sucede en un estado de libertad y espontaneidad, y no cuando es disciplinado, según un estándar. Dios no es cosa de la mente. No se manifiesta a través de las autoproyecciones. Solo llega cuando hay virtud, que es la libertad. La virtud es ver el hecho directamente tal como es. Y el verófato es un estado de felicidad suprema. Solo cuando la mente se desborda con la felicidad. La memoria identificada con la propiedad, la familia, el nombre. Esto es lo que es cada uno de nosotros. Pero no nos gusta descubrir este hecho por nosotros mismos. Porque es extremadamente desagradable. Preferimos pensar en nosotros mismos como seres extraordinariamente inteligentes. Pero no somos nada así. Podemos tener una cierta capacidad para escribir poesía o pintar imágenes. Podemos ser bastante sabios en los negocios. O sutil, en la interpretación de cierta teología. Pero de hecho, somos un paquete de cosas recordadas. El dolor, los dolores, los tocadores, los rellenos y frustraciones del pasado. Solo eso. Es posible que podamos superficialmente que somos este residuo del pasado, pero no estamos profundamente completos y ahora lo miramos. Pero eso no significa adquisición de conocimiento sobre nosotros. Nota, por favor, la diferencia. Mientras adquieras conocimiento sobre ti, te estás consolidando en el desperdicio del pasado. Date cuenta de los verdaderos hechos sobre nosotros mismos, en este momento. Y este es el movimiento de aprendizaje. Está libre de cualquier conocimiento sobre su persona. No sé si estoy explicando claramente. Cuando digo que sé de mí mismo, ¿qué significa eso? Supongamos que me insulté o me halagaron. Esta experiencia permanece en mi mente como memoria. Con el recuerdo de este dolor o placer, me miro e interpreto lo que veo debido a esas reacciones pasadas. Interpretarse en términos del pasado es simplemente ponerse en un estado de presión o exultación. Y en este estado, no hay posibilidad de aprendizaje, porque no hay frescura y espontaneidad de la percepción. Pero si la persona realmente se ve a sí misma como es, y no lo interpreta de acuerdo con el pasado, si simplemente observa el hecho, es decir, lo que es cada minuto, entonces tiene la posibilidad de aprender sobre sí mismo, sin acumulación. No es realmente muy difícil ver cómo somos, simples y claramente sin resistencia. Si un hombre es un mentiroso, si es exuberante, ávido, envidioso,
será relativamente fácil de descubrir. Pero nosotros, en general, cuando descubrimos lo que somos, lo tratamos inmediatamente para interpretarlo en relación con lo que creemos que deberíamos ser. Y por esta razón, no aprendemos nada sobre lo que somos. Trae la libertad. Incluso, lo que existe más allá de las palabras sé. ¿Es posible que la mente se libere del miedo? El miedo a cualquier tipo genera ilusión, hace que la mente sea aburrida y superficial. Donde hay miedo, por supuesto, no hay libertad. Y sin libertad, no hay amor. Casi todos tenemos algún tipo de miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a la opinión pública, miedo a las serpientes, miedo al dolor físico, miedo a la vejez y al miedo a la muerte. ¿Pero es posible estar completamente libre de miedo? Se puede ver que el miedo nos hace cada uno. Nos lleva a mentir, nos corrompe de muchas maneras, hace que la mente se vea vacía, superficial. Hay esquinas oscuras en mente que nunca se pueden investigar y arrojar a la luz mientras tenemos miedo. La autoprotección física, el impulso instintivo de mantener la distancia del reptil venenoso, retirarse antes del acantilado, para evitar ser cosechado por un autobús y así sucesivamente. Es saludable, normal y saludable. Pero estoy hablando de autoprotección psicológica, lo que nos hace temer enfermedades, muerte, un enemigo. Cuando buscamos completar la pintura, la música, las relaciones o lo que sea, siempre hay miedo. Por lo tanto, lo importante es ser consciente de todo este proceso de nosotros mismos. Observamos y aprendamos sobre ti. Y nunca preguntes, ¿cómo estar libre del miedo? Cuando solo quiera deshacerse de él, encontrará formas y formas de huir, y nunca verá la libertad. Nunca estará libre de miedo. Si reflexiona sobre el miedo y la forma en que debemos considerarlo, encontrará que para la mayoría de nosotros, la palabra es mucho más importante que el hecho. Considere la palabra soledad. Con esta palabra, quiero referirme al sentimiento de aislamiento que de repente nos asalta sin una razón aparente. No sé si esto te ha pasado. Aunque te encuentras rodeado de tu familia, tus compañeros, aunque estás paseando con amigos o viajando en un autobús lleno de pasajeros, de repente te sientes completamente aislado. Dado el recuerdo de esta experiencia, miedo, aislamiento, estar solo o tener apego a alguien que muere y se ve a sí mismo, aislado. Debido a este sentimiento de aislamiento, busca refugio en la radio, cine o apela al sexo, bebe o comienza a asistir a la iglesia, para adorar a Dios. Si vas a la iglesia o toma una píldora, es cualquier forma de escape. Y todos los escapes son esencialmente lo mismo. La palabra soledad nos impide obtener una comprensión perfecta de este estado. La palabra asociada con la experiencia del pasado evoca el sentimiento de peligro y genera miedo. Por esta razón buscamos escapar. Mírate como un espejo. No se limite a escucharme y verá que la palabra tiene un significado extraordinario para la mayoría de nosotros. Palabras como Dios, comunismo, infierno, cielo, soledad, esposa, familia. Qué asombrosa influencia ejercen en nosotros. Somos esclavos de tales palabras, y la mente que es esclava a las palabras nunca está libre de miedo. ¿Somos conscientes del miedo en nosotros existente? ¿Aprendemos sobre ti? No significa interpretar este sentimiento a través de las palabras, porque las palabras están asociadas con el pasado, con conocimiento, y en el momento en que aprendimos sobre el miedo, sin verbalización. Esto no está ganando conocimiento al respecto. Verás cómo la mente se vuelve completamente vacía de todo miedo. Esto significa que tenemos que penetrarnos muy profundamente, dejando de lado todas las palabras. Y cuando la mente entiende todo el contenido del miedo, tanto consciente como inconsciente, y por lo tanto es gratis, hay un estado de inocencia. Para la mayoría de los cristianos, la palabra inocencia es simplemente un símbolo. Pero hablo del verdadero estado de inocencia, lo que significa no tener miedo. En este estado, la mente se convierte, en un instante, maduro, sin pasar por el proceso de tiempo. Y esto solo es posible cuando hay plena atención, percepción de cada pensamiento, cada palabra, cada gesto. La mente está atenta, sin la barrera de las palabras, sin interpretación, justificación o condena. Convertirse en la luz de sí mismo. Y la mente, que es la luz de sí misma, no sabe miedo.
No hay razón cuando aprendamos sobre nosotros mismos. Respuesta. Hay razón por la que quiero conocerme a mí mismo. Porque sin este conocimiento, no tengo base para nada que haga. No tengo base para nada que piense o siento. El yo es tan complejo, tan rápido, tan sutil, tan astuto, que necesito conocerme por completo, tanto consciente como inconsciente. Si quiero averiguar si hay algo real, además de mi imaginación, además de mi imaginación, además de mis anhelos, más allá de mis deseos, más allá de la propaganda de la Iglesia y la sociedad, para averiguar qué es verdad, mi mente debe ser clara. No debería encontrarme en un estado de conflicto. No debo tener ningún tipo de miedo ni autoridad. Esto es muy obvio, ¿no te parece? No debe haber dependencia, ni anhelar o frustración. Debo estar totalmente vacío de todo esto. Bueno, ¿cómo puedo aprender sobre mí? No puedo decir que soy el resultado de una sociedad o cultura en particular, o que yo soy el alma, entidad eternal espiritual, porque todo esto es solo cosas que otras personas me dijeron. Para aprender sobre mí mismo, tengo que deshacerme de todos los absurdos religiosos que la sociedad me ha enseñado. Esto significa que no debo temer la opinión pública, y debo saber qué es estar completamente solo. Si simplemente me ocupo de sumar o restar de lo que creo que sé, diciendo que hay Dios o que no hay Dios, que no hay Dios, que no hay nadie, en este caso no estoy aprendiendo. ¿Notas este simple hecho? Nada puede aprender sobre ti mismo si estás tratando de escapar, o si quieres convertirte en un santo admirable, porque esto es absurdo y extremo. Puede convertirse en que llaman a un santo ajustándose a un patrón, a través de la disciplina, la renuncia, la frugalidad extrema, etcétera, etcétera. Pero de esta manera nunca descubrirá lo que es verdad. Para descubrirlo, debe deshacerse del deseo de santificarse. Si amas a tu hijo, te miras y buscas entenderlo, ¿no? No se suministra nada el niño. No te dice que deberías ser como tu hermano mayor, que es tan inteligente. Cuando compara un niño con el otro, está destruyendo a este niño. Del mismo modo, para entenderse a sí mismo, no debería haber comparación. No debes sentir ni deprimirse ni exultante sobre ti mismo. No debe asumir nada. Porque cada suposición se basa en la autoridad. Y el rechazo de la autoridad es el comienzo del aprendizaje. Lo importante es que la persona se siente curiosa por sí mismo. No me refiero a la mera curiosidad intelectual y no te estoy animando verbalmente a examinarte a ti mismo con la promesa de que al final obtendrás un cierto resultado. Ser realmente curioso sobre ti mismo es realizar todas las complejidades, todas las presiones y tensiones, todos los movimientos sutiles y ocultos de tu mente. Y la mente que está vinculada al conocimiento no puede acompañar de inmediato los movimientos propios y siempre variados. Aprender sobre ti mismo no es razón alguno. Y esta es la belleza del autoconocimiento. No quiere convertirse en una personalidad importante o un santo famoso. Lo que quieres es simplemente este aprendizaje. Así como estudiarían una flor de belleza singular para encontrar en el desierto, estamos en un desierto y somos flores realmente maravillosas. Para mirar la flor, aspirar al perfume y entenderlo, necesitamos amarla. Pregunta: ¿la mente inmadura está enredada con los hábitos? Respuesta: me gustaría saber si realmente ejerce su atención, o si espero que despierta inteligencia, percepción. ¿Está trabajando intensamente a pesar del calor o lo mantiene en un estado de inercia relativa? Su pregunta era: ¿está la mente inmadura que está enredada con los hábitos? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esta pregunta? ¿Te diste cuenta de que eres inmaduro? ¿Qué estás involucrado en los hábitos? ¿O simplemente estás mencionando algo que ya ha sido explicado? Nota, por favor, que no estoy haciendo un pequeño estuche de la interrogancia. Si nota que es inmaduro, ese hábito lo domina. Como con la mayoría de las personas, entonces la siguiente pregunta es cómo se vuelve maduro. Es decir, ¿cómo te liberas completamente del hábito? No en una cierta fecha futura, pero ahora. ¿Es esa la pregunta? Veo que estoy enredado en hábitos, política o religiosamente, como escritor, como pintor, como hombre o mujer. Estoy apegado a cierta forma de pensar. Como el inglés tiene una cierta tradición y una actitud fija hacia la vida. O fui educado en el catolicismo, en esto, en eso.
y esto se convirtió en un hábito. Este hábito se puede romper de inmediato o debe eliminarse gradualmente a lo largo de los años. Si digo que esto llevará tiempo, que el hábito tiende a ser eliminado gradualmente a través de los años, ¿qué es, en este caso, el estado de mi mente? Por supuesto, está en un estado de letargo, aburrido, pensamiento y no percepción. El nacionalismo, por ejemplo, es un hábito. Y este hábito puede ser roto al instante. Pero nos da placer. Nos da un sentido de importancia. Estamos identificados con un país en particular, especialmente si este país es poderoso. En general, nos gusta ser identificados con un gobierno determinado, una bandera y otros absurdos que tal. Y por lo tanto, no queremos romper el hábito del nacionalismo, por lo que no hay problema. Pero, si tenemos la intención de extinguir este hábito, ¿y puede solo extinguirse de inmediato y no a través de los años? ¿Cómo hacerlo? ¿Hay algún método para romper el hábito? Ahora, el método implica tiempo, moviéndose desde un punto de partida para un punto de llegada. Si se trata de que el tiempo no lo libere del hábito, y por lo tanto, los métodos y los sistemas para nada, entonces estarán cara a cara con la realidad. El hecho de que su mente esté enredada en el hábito, vea el hecho, no a través de palabras o ideas, vea directamente el hecho de que su mente tiene hambre de hábito. Así es, de manera inapropiada. Entonces, ¿qué pasa? Sin tratar de modificar el hábito, no tratar de romperlo, es simplemente en presencia del hecho de que su mente funciona en la rutina habitual. ¿Y qué sucede cuando te encuentras enfrentando un hecho? ¿Qué sucede cuando descubres que eres un mentiroso y celoso? Si no intenta cambiar su propio hecho, le dará una energía extraordinaria con la que puede romperla por completo. ¿Entender? Cuando te encuentras cara a cara con un hecho directamente, tu mente ya no se rinde a escapes, renunciaciones, esfuerzos para modificarlo con el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su atención está completa. Toda su energía se ha concentrado, y esta energía destruye totalmente el hecho. ¿Puedes eliminar el miedo? ¿Cómo averiguar la causa? Respuesta. Ahora estuvo prestando toda la atención durante toda esta hora, empleado en tal conferencia. Por lo tanto, su mente debe estar cansada, y su cuerpo también. Escuchar con toda su atención es algo que la mayoría de nosotros nunca hemos hecho antes. Es algo doloroso. Pregúntale a esta dama. ¿El miedo se disuelve con el conocimiento de la causa del miedo? En general, conocemos la causa del miedo. Muerte, opinión pública, cosas que practicamos y no queremos ser descubiertos, etc. La mayoría de las personas conocen la causa de sus miedos. Pero este conocimiento, por supuesto, no los extingue. A través del análisis, es posible averiguar si una cierta causa oculta de miedo, pero eso tampoco libera la mente del miedo. Lo que trae la liberación del miedo, y les aseguro que es una completa liberación, es ser consciente del miedo sin la palabra, sin tratar de negar o escapar del miedo, sin desear ingresar a otro estado. Si con toda atención está llena del hecho, la existencia de miedo, verá que el observador y la cosa observada son un todo único, que no hay separación entre los dos. No hay un observador que diga, me temo. Solo hay miedo. Sin la palabra indicativa de este estado, la mente ya no escapa, no trata de deshacerse del miedo, no busca causa y, por lo tanto, no es esclavizado a las palabras A. Solo entonces un movimiento de aprendizaje de la cordura y la mente sana y la lesión no temen. Cuanto más te escuchamos, mayor será nuestra impresión de que está predicando la renuncia de la vida. Soy empleado de la secretaría. Tengo 4 hijos. Y solo gano 125 rupias al mes. ¿Quieres ser amable para explicar cómo puedo luchar por la lucha oscura por la existencia, la nueva forma en que abogas? ¿Realmente crees que tu mensaje puede tener algún significado para los trabajadores hambrientos y que viven en el salario? ¿Alguna vez has vivido con estas personas? Primero, resolveremos el problema sobre si ya he vivido con esas personas.
Implica que no es cierto que para comprender la vida, una persona tiene que pasar por todas las fases de la vida, todas las experiencias, tener que vivir con los pobres y los ricos, debe morir de hambre y someterse a todas las condiciones de existencia. Resumiendo el problema, ¿necesitamos pasar por los gays para conocer el estado de sobriedad? Una sola experiencia perfectamente entendida no es suficiente para revelar todo el proceso de la vida. El hombre pasa por todas las fases de la vida para conocer la vida. Por favor, que esto no sea para escapar de la pregunta. De lo contrario, creemos que, para conocer la sabiduría, necesitamos pasar por todas las fases de la vida y todas las experiencias. De los ricos a los pobres, del mendigo al rey. ¿Eso es exacto? ¿Es la sabiduría la acumulación de muchas experiencias? ¿O se puede encontrar la sabiduría en la comprensión perfecta de una experiencia? Porque nunca entendemos una experiencia por completo y perfectamente. Vivimos deambulando con experiencia en experiencia, con la esperanza de la salvación, un refugio, un poco de felicidad. Hicimos esto desde nuestras vidas, un proceso de acumulación continua de experiencias. Y así, es una lucha interminable. Una batalla constante de alcanzar, para adquirir algo. Tal forma de vida es indudablemente sabrosa. Y por todas partes, ¿no te parece? No será posible comprender el significado completo de una experiencia y, por lo tanto, comprender toda la amplitud y la completa profundidad de la vida. Digo que es posible, y que esta es la única forma de entender la vida. Cualquiera sea la experiencia, sea cual sea el desafío y la reacción a la vida, si podemos entender esta experiencia por completo, no tiene sentido la búsqueda de otras experiencias, que se convierte en pura pérdida de tiempo. Debido a que no podemos hacerlo, inventamos la idea ilusoria de que al acumular experiencia, llegaremos al Dios final donde... Pero el interrogador también quiere saber si estoy predicando la renuncia de la vida. ¿Qué queremos decir con la vida? Estoy pensando en el problema en voz alta. Por lo tanto, lo seguimos juntos. ¿Qué se entiende por la vida? Vivir solo es posible en relación, ¿no? Si no hay relación, no hay vida. Ser es estar en relación. La vida es un proceso de relaciones, estar en comunión con otra persona, con 2 o 10, con la sociedad. La vida no es un proceso de aislamiento, de reentrenamiento. Pero para la mayoría de nosotros vivir es un proceso de aislamiento, ¿no? Luchamos para aislarnos en acción, en las relaciones. Todas nuestras actividades apuntan a cláusulas, limitación, aislamiento. Y en ese mismo proceso hay fricción, tristeza y dolor. La vida es una relación, y nada puede existir de forma aislada. Por lo tanto, no es posible retractar la vida. Por el contrario, es necesario comprender las relaciones, sus relaciones con su esposa, sus hijos, la sociedad, la naturaleza, la belleza de este día, los rayos de sol sobre las aguas, el vuelo de un pájaro, con las cosas que tiene y los ideales que te rigen. Para comprender todas estas cosas, un hombre no se aleja de ellas. La verdad no se encuentra en el reentrenamiento y el aislamiento. Por el contrario, de forma aislada, ya sea consciente o inconsciente, solo hay oscuridad y muerte. Se ve, por lo tanto, que no abogo por la deserción de la vida, la supresión de la vida. Por el contrario, solo podemos entender la vida en relación. Porque no entendemos la vida, hacemos un esfuerzo constante para retrácenos y aíslenos. Y después de haber creado una sociedad basada en la violencia, la corrupción, se convierte en Dios nuestro aislamiento final. Todavía quiero saber la interroganza, ya que ganar tampoco puede vivir la vida de la que estamos hablando. Ahora, en primer lugar, ganar vida no es solo un problema del hombre que gana poco, sino también el tuyo y el mío, ¿no? Puede tener un poco más de dinero, puede estar en una buena situación, tener un mejor trabajo, una mejor posición, un depósito más grande en el banco. Pero el problema también es tuyo, tanto como el mío. Debido a que esta sociedad es algo que creamos a todos nosotros, mientras que los tres, yo, tú y un tercero, no entendemos realmente nuestras relaciones. No podemos darnos cuenta de ninguna revolución en la sociedad. El hombre que tiene el estómago vacío no puede buscar la realidad. Primero necesitas alimentarte. Pero el hombre que tiene el estómago lleno, ciertamente se ajusta a la responsabilidad directa de cuidar
que haya una revolución fundamental en la sociedad, que las cosas no continúan en el estado en el que se encuentran. Pensar y sentir todos estos problemas en profundidad luchan mucho más a lo que tiene tiempo. Para aquellos que tienen ocio, que para el hombre que gana poco y vive en una tremenda lucha por la subsistencia, que no tiene tiempo y está agotado por este corrupto y explotador sociedad. Entonces, somos yo y soy yo. Todos tenemos un poco más de tiempo y ocio, que debemos satisfacer completamente estos problemas. Esto no significa que tengamos que convertirnos en altavoces profesionales, ofreciendo un sistema para reemplazar al otro. Depende de usted y yo que tengamos tiempo, que tengamos ritmos para pensar, encontrar una manera de encontrar una nueva sociedad, una nueva civilización. Ahora, ¿qué le sucede al pobre hombre que gana 125 rupias o algo así? Tienes que apoyar a tu familia. Debes aceptar las supersticiones de tu abuela, tías, sobrinos, etc. Debe casarse de acuerdo con un cierto estándar. Practica o puja. Practica ceremonias y acomoda a todos estos absurdos supersticiosos. Está atascado a este patrón. Y si nos rebelamos, nosotros, las personas respetables, lo estrangulamos. Entonces, la forma de vida correcta es tu problema, tanto como el mío, ¿no? Pero para nosotros, sobre todo, no importa cuán absolutamente la forma de vida correcta. Estamos complacidos y agradecidos si tenemos un trabajo y, por lo tanto, mantenemos una sociedad, una civilización que lo hace imposible de una forma de vida correcta. Caballeros, no consideren la pregunta teóricamente. Si encuentra una profesión inapropiada, ¿realmente hace algo sobre esta situación? ¿No ves que la revolución producirá en tu vida y la vida de quienes te rodean? Pero si ha habido indiferentemente y continúa como antes, porque hay un buen trabajo y para usted no hay problema, es bastante evidente que continuará causando sufrimiento en el mundo. Para el hombre que tiene muy poco dinero hay un problema. Pero él, como nosotros otros, es solo interesado en tener más. Y cuando puede tener más, el problema continúa existiendo. Porque entonces él quiere aún más. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma de vida correcta? Obviamente, hay ciertas ocupaciones que son perjudiciales para la sociedad. El ejército es perjudicial para la sociedad, porque su función es planificar e incitar el asesinato en nombre de la patria. Debido a que son nacionalistas, partidarios de los gobiernos soberanos, tienen las necesidades de las Fuerzas Armadas para proteger su propiedad. Y la propiedad es mucho más importante para usted que la vida de su hijo. Es por eso que existe el reclutamiento. Por eso se alienta la instrucción militar en las escuelas. Así, en nombre de su tierra natal, está destruyendo a sus hijos. Tu tierra natal es tú mismo, identificada. Es tu propia proyección. Y con la adoración de la patria, sacrifica a los niños a la adoración de ti mismo. Esta es la razón por la cual el ejército, como es el instrumento de un gobierno separado y soberano, constituye un medio injusto de la vida. Pero el alistamiento en el ejército y se convierte en una forma correcta de ganar dinero. Tenga en cuenta bien este hecho extraordinario en la civilización moderna. Sin lugar a dudas, el ejército es un medio injusto de la vida, porque se basa en la destrucción planificada y calculada. Mientras usted y yo no nos damos cuenta de esta verdad, no podemos crear una sociedad diferente. Del mismo modo, se puede ver que un trabajo en una fuerza policial es una forma injusta de ganarse la vida. No sonrió haciendo un pequeño estuche. La policía se está convirtiendo en un medio de espiar la vida privada de las personas. No nos referimos a la policía, que tiene la misión de ayudar y guiar, sino al instrumento estatal, la policía secreta y etc. En tal caso, el individuo se convierte en un mero instrumento de la sociedad. El individuo no tiene vida privada, no tiene libertad, no tiene derechos. Está espiado, controlado por el gobierno, que es la sociedad. Esto, por supuesto, es un medio injusto de la vida. Y todavía está la profesión de abogado. ¿No es ella una forma de vida injusta? Veo a algunos de ustedes sonreír. Probablemente sean abogados y conocen mejor que yo según el sistema. Fundamentalmente, no superficialmente. Se basa en el mantenimiento de las cosas en el estado en los que se encuentran. Se basa en discordia, disputas, confusión, disputas. Favorece la división y el desorden en nombre del orden.
También está la profesión injusta del hombre que quiere hacerse rico. El gran comerciante. El hombre que se reúne, acumula, acuerde dinero a través de la explotación, a través de la crueldad, incluso cuando lo hace en nombre de la filantropía o en nombre de la educación. Es bastante evidente que todos estos son medios de vida injustos. Y una modificación completa de la estructura social, una revolución de calidad correcta, solo es posible cuando comienza en usted mismo. La revolución no puede basarse en un ideal o sistema, pero al darse cuenta de todo como un hecho, se libera de él, y en consecuencia, es libre de actuar. Pero, caballeros, no quieres actuar. Temen ser perturbados. Y dicen que ya hay suficiente confusión. Por favor, no la aumente. Si ya no crea confusión, otros la están creando en su lugar y utilizando esta confusión como un medio para adquirir poder político. Positivamente, depende de usted como individuos percibir la confusión interna y externa y tomar una iniciativa en lugar de aceptarla y esperar un milagro, una utopía maravillosa creada por otros y en la que pueden luchar. Caballeros, este problema es tuyo tanto como el pobre hombre. Los pobres dependen de ti y dependen de él. Él es su portero mientras caminas en un auto suntuoso y persigue las ganancias de hinchazón, que acumulan dinero a tu costa. El problema, por lo tanto, es tuyo y suyo. Mientras no haya un cambio radical en la relación entre usted y él, no habrá una revolución real. Aunque puede haber violencia y derramamiento de sangre, continuará manteniendo las cosas esencialmente en el mismo estado en el que se encuentran. Por lo tanto, nuestro problema es la transformación de las relaciones. Y esta transformación no está a nivel intelectual o verbal, pero solo se puede lograr al comprender el hecho de lo que es eso. No puede entenderlo si está especulando, verbalizando, negando, justificando. Y es por eso que es importante comprender el proceso total de la mente. Una revolución que es un mero producto de la mente no es una revolución en absoluto. Pero la revolución que no es de la mente, que no es ni la palabra ni el sistema, esta es la única revolución, la única solución al problema. Pero, desafortunadamente, cultivamos nuestro intelecto que llamamos intelecto, hasta tal punto que perdemos todas las facultades, excepto la habilidad simplemente intelectual y verbal. Solo cuando vemos la vida en su conjunto, cuando la vemos en su totalidad, existe la posibilidad de una revolución que proporcione a los pobres y al rico lo que se debe a ellos.